Muy buenas tardes, vamos a iniciar nuestra formación permanente. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Hoy que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús a nivel mundial, un acontecimiento que ha marcado pues, la historia de la Iglesia. Vemos cómo Jesucristo sigue siendo el centro de la historia, de atención, siendo el centro de las críticas, de las dudas, de las investigaciones, y nosotros como cristianos pues tenemos que seguir alentando nuestra fe, tenemos que madurarla y también, y sobre todo pues dar testimonio de ella. Pues vamos a iniciar esta tarde pidiendo la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de María Santísima y Jesús, el Sagrado Corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a hacer el himno que corresponde, uno de los himnos que corresponden a esta solemnidad. Desde la cruz redentora, el Señor nos dio el perdón, y para darnos su amor, todo la vez, sin medida, abrió de su pecho una herida, y nos dio su corazón. Santa Cruz de Jesucristo, abierta como dos brazos, rumbo a Dios y de regreso, en la senda del dolor, brazos tendidos de amor, sosteniendo nuestros pasos. Solo al chocar de las piedras, el río canta al Creador. Del mismo modo, el dolor, como piedra de mi río, saca del corazón mío el mejor canto de amor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar nuestro sexto tema, como ya se ha señalado ahí. Jesucristo, centro de la historia y de la salvación. Yo les digo aquí que estamos dando como un bosquejo muy general. Ciertamente pues tendríamos que irnos y poco a poco avanzando hacia la especialización, y pues nunca se acaba de aprender toda la vida. Hay gente que les decía la semana pasada que tiene doctorados, licenciaturas, y que se meten a leer literaturas y no sé qué tanto. Sin duda en nuestros grupos, en nuestras comunidades parroquiales hay gente que ha ido a pues diversos estudios que se llaman católicos, cristianos. Ahorita ya hay un mercado muy grande de católicos, de cristianos, o que se dicen católicos, porque hay esos que dicen católicas o católicos con derecho a decidir. Esos no son de la Iglesia Cristiana Católica, fundada por Jesucristo, solamente usan el eslogan para darle realce, importancia, que aunque pues realmente no tiene nada que ver con Jesucristo, solamente es el gancho, como ya hemos dicho, de muchas universidades. Y pues eso es simplemente, aunque en el fondo las universidades, las escuelas, pues no formen, no todas, unas están cumpliendo fielmente su misión. Ya Benedicto XVI había iniciado un proceso de purificación de las universidades católicas, porque ahí no estaba saliendo nada bueno. Sale más gente con más valores, más principios, o tal vez no los han perdido, ¿verdad? En las escuelas oficiales, y las escuelas católicas están infestadas, o que se dicen católicas, están infestadas de gente que respira, vomita veneno en contra de Cristo, en contra de la religión. Yo me pregunto y les cuestiono, ¿por qué no se cuestiona hoy día a los judíos? ¿Por qué nunca se les cuestiona? ¿Por qué no se cuestiona a los musulmanes? ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el centro de la historia y quieren hacerlo a un lado, pero por más lucha que hagan, no van a poder. Aunque se infiltren también dentro de la iglesia gentes con mucha sabiduría, con mucho talento,
Jesucristo es la roca inamovible y pasarán las tormentas y todo, las tempestades, pero ahí va a estar Él. Siempre va a haber cristianos que tengan esa humildad, esa sencillez para captar el mensaje. Les digo la semana pasada, el martes pasado, de ese teólogo jesuita que duró muchos años la congregación, y es como las serpientes. Muchos van a los seminarios, a los retiros, a beber el agua limpia, ¿verdad? Como de ese costado herido que brota de Jesús, la sangre, la Eucaristía, todos los sacramentos que brotan de ese costado herido. Pues así muchos se meten a la iglesia a beber de esa agua, pero como las serpientes la arrojan envenenada. Toda la riqueza que encuentran en la transforman, la manejan, la manipulan, y mucha gente que no está preparada, les digo incluso de gente que, pues que es que fui a China y allá me dieron un curso muy bonito y quieren aquí venir a hacer lo mismo, a cambiar la mentalidad. Fácilmente, si no estamos agarrados a Jesucristo, decíamos también en el tema anterior, de la humildad, del Espíritu Santo, de la oración, si no estamos dentro de la iglesia del magisterio, si no leemos la palabra de Dios, no nos alimentamos directamente de ella, podrán venir muchas teorías, muchas filosofías y nos van a alejar. Quien se aleja de Jesucristo se aleja de la verdad y de la salvación. Bien, pues hoy vamos al número 6, Jesucristo, centro de la historia y de la salvación. También nosotros con Jesucristo podemos ser instrumentos de salvación para todos aquellos que están en ese camino de búsqueda. Basta que nosotros hemos dicho muchas veces que seamos coherentes con la vida. Más allá de lo que Dios nos enseñe técnicamente, científicamente, si esto no va avalado por nuestro testimonio, nuestra fe, nuestro amor a Jesucristo, a los sacramentos, a la Eucaristía, el amor al pueblo, la caridad, dice San Pablo, seremos como campanas, como ahorita están subiendo muchas campanas donde quiera, ¿verdad? Sacerdotes que se hacen virales por un día, pero ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está la espiritualidad? Se me olvidó traer un artículo muy hermoso que me encontré por ahí, que nos habla de la belleza del lenguaje y habla del verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Habla, dice, hemos perdido la esencia del lenguaje. Y si vemos nuestras familias, nuestros hogares, ya no hablamos, ya no nos entendemos. Un léxico pobrísimo. Y él habla pues de la belleza, pone un término belleza. ¿Cuántas palabras podemos decir belleza o compararla? Hermoso, lindo, chulo, precioso, agraciado, bonito. Entre más bagaje de palabras, y por eso se hicieron los diccionarios, hermanos, para que con una palabra podamos decir infinidad de palabras, pero se nos gasta el lenguaje, siempre lo decimos lo mismo, y eso nos cansa. Y si necesitamos volver a esa palabra, esa bella palabra divina, ese verbo, y es la palabra de Dios, y por eso les digo, mucha gente ya no nos cree, ni como sacerdotes, ni como padres de familia, ni como educadores, catequistas, como líderes de grupos cristianos católicos. No nos creen porque empobrecemos, usurpamos la palabra de Dios y nos ponemos en su lugar. Yo aquí soy el mero mero. Entonces perdemos, se pierde la centralidad de Jesucristo, y este es el tema que hoy tratamos, de una manera, les digo, muy vaga, muy general, pero con alguna idea que se les quede, que sea suficiente para recentrar o reorientar nuestra vida cristiana hacia Jesucristo. Si el Padre nos habló de la kermés, del baile, que anda enojado o no sé qué cosas, hay que ver y por eso es muy bueno que desde sus casas o donde hay círculos bíblicos siempre se medite el Evangelio. Y muchas parroquias, en algunas parroquias en los decanatos, se reúnen los padres a preparar la homilía, conviven un rato, platican
y hablan de su experiencia de la Biblia, y es lo que le comunican a su gente. Algunos otros a lo mejor ni preparamos, ahí nomás no saber, a ver qué sale. Aunque ya he dicho yo algunas veces que aunque preparemos, veamos muchos libros, mucha literatura, aunque escuchemos a otros oradores, siempre hay que dejar lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a la comunidad por voz del sacerdote. Les digo, la experiencia que he visto en algunos obispos, se ciñen o se alinean solamente a lo que está escrito ahí. Y es lo que nos comparte, si ustedes lo ven, muchos tienen su acordeón o su escrito ahí, porque así lo piden las normas. El Papa ha dicho varias veces, de mi parte, yo no escribiría nada. Porque dice, se encierra, se reduce el conocimiento a unos escritos. Yo le digo, a veces escribo una cosa u otra, y ya a la hora de predicar, pues ya viene una palabra, y es la riqueza que nos dice ese documento. A veces para otra semana lo traigo para meditarlo aquí, como una palabra te cambia la vida, el panorama. Aquella que cambió, no toda una práctica de unos ejercicios espirituales, con una sola palabra tienes para modificar tu vida. A mí en lo personal me ha sucedido muchas veces. Muchas veces la palabra de Dios me ha tocado. Hoy estaba viendo por ahí un testimonio de una cantante, Gela, no sé si la han oído hablar de su testimonio, que tenía cáncer y se quejaba con Dios, que tenía cáncer en su garganta, en sus cuerdas vocales. Yo me puse a pensar qué limitados somos los seres humanos. Se me pierden las facultades de los ojos, de los oídos, de las manos, de los pies. Un futbolista, por ahí vamos luego niños sin pies y andan arrastrándose en el suelo chutando el balón. Otros sin manos, tocando guitarra con los pies. Fíjense cómo estamos tan traumados, tan limitados, que teniendo todas las facultades, solamente desarrollamos una. Qué pobreza, hermanos. Qué poca imagen tenemos de Cristo, de Dios. Dios nos ha dado el poder para ser creativos, pero nos conformamos con una sola cosa. Por eso tenemos que enriquecernos. Y vamos a ver a Jesús, que da cumplimiento a la promesa del Antiguo Testamento. Decíamos las veces pasadas, como el Antiguo Testamento va preparando, va abriendo, como decir, el surco para que cuando se siembre la semilla del verbo, florezca, ¿verdad? Y nos llene, nos maraville, nos llenemos de su amor, y cuando broten de sus labios esas palabras. Y Juan es el que viene, de alguna manera, lo digo ahora, a sembrar esa semilla, esa esperanza. Conviértanse, arrepiéntanse, dejen su modo de vivir, confiesen sus pecados, bautícense, porque detrás de mí viene uno sembrando la palabra, dando vida, renovando, dándole verdor, frescura al campo. Decía Jesús la semana, domingo pasado, la mies es mucha y los trabajadores muy pocos. ¿Qué estamos haciendo desde la familia, desde la iglesia, desde los grupos apostólicos? No estamos llamando a otros. Antes los estorbamos. No necesitamos. Conmigo basta. Pues no. Somos el cuerpo de Cristo, como ya se dijo también, y como cuerpo tenemos que funcionar armónicamente. Como una orquesta, vemos las polifonías, las entradas, los tonos, los bajos, contraltos, todo eso es lo que tiene que ser el cuerpo de Cristo. Como dicen también, me viene la palabra a la mente, esa palabra de los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Si falta uno, faltan nosotros dos. Entonces tienen que estar los tres, o tenemos que estar todos como cuerpo de Cristo. Está la cabeza perfecta, sana. Está el espíritu, pero el cuerpo estará dispuesto a trabajar. Necesitamos desintoxicarnos. Si estos 2-3 meses no nos han servido, hermanos, no tenemos especialistas espirituales que hayan tocado nuestro corazón.
a esa palabra divina, a ese verbo que nos haya seducido. Yo muchas veces me he preguntado y le he preguntado al Señor, Señor, ¿acaso ya no puedes seducir? ¿Ya no tienes la capacidad para seguir llamando a la santidad, al servicio, a la humildad, a la obediencia, a la entrega total? Porque los ojos hoy se nos llenan los sentidos de ambición, de poder, de dinero, de prestigio, de lugares. Y vamos haciendo a un lado a Jesús y nos ponemos nosotros. Entonces Jesús da cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento, anuncia el reino de Dios y prepara un grupo de discípulos. Ojalá nosotros seamos esos grupos de discípulos que nos estamos preparando para luego ir a nuestros ambientes donde nos toque, donde se nos llame a llevar a Jesús al reino de Dios. Somos quienes debemos continuar la obra en este tiempo tan difícil pero tan hermoso, donde podemos, ¿verdad?, hacer brillar el rostro de Dios, la imagen de Dios y de Jesucristo. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Bien, vamos a iniciar con el texto. A veces luego me largo mucho, ¿verdad? Bueno, y pues ojalá pues sea para bien. Vamos a tomar del Evangelio de Juan, del capítulo 1, del 1 al 4, y luego los versos 9 y 14. Es el prólogo de San Juan, un texto muy hermoso que abre, ¿verdad?, toda esa obra divina de Dios, y por eso habla del verbo, la palabra. Y les digo, y bueno, les voy a decir como una clave, un secreto que a mí y acabo de descubrirlo también en esta semana. Muchas palabras claves Dios me las da antes de, y lo he ido descubriendo, y tenemos que hacerlo así, hermanos, también. Por eso es que les he dicho muchas veces, pongan las orejas atentas, escuchen. Hay que ser como radares. Dios constantemente nos está llamando, y así en momentos especiales me ha puesto las palabras así para comunicarlas. Y es Él, hermano, no soy yo. No sé si a otros hermanos o a ustedes les ha pasado así, que les digo, no me pone este texto, viene a colación con el tema de hoy. Jesucristo presenta el verbo de Dios que nos abre pues a admirarlo, a contemplarlo, a maravillarnos de Él. Entonces San Juan nos dice en este capítulo primero, al principio ya existía la palabra, es decir, ya ha existido siempre ha estado la voz de Dios, hablando de su amor divino, en ese amor trinitario, platicando el proyecto de Dios, en ese lenguaje divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra estaba junto a Dios. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso se encarnó y vino a hablarnos de ese amor de Dios, de esa belleza divina que nos estamos haciendo sordos y no la escuchamos. Y la palabra era Dios, y no era, sino que es y sigue siendo. Ya desde el principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por Él, por la palabra de Jesús. Fíjense, aquí podemos ver la imagen del Hijo diciéndole al Padre. Imaginémonos un niño o un hijo consentido. Pues por eso la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Jesús, el Padre lo complace, como tú quieras, donde tú quieras. Por eso dice también, ¿verdad?, los textos litúrgicos: por Cristo, con Él y en Él. Es cuando elevamos, ¿verdad?, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, elevamos al Hijo amado y se lo ofrecemos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fíjense qué oraciones tan hermosas que muchas veces nos pierden de la liturgia porque estamos tristes, enfermos, preocupados, no estamos atentos. Como son palabras que se repiten en ese esquema, pues ya se nos hacen tan comunes que ya no nos dicen nada, o tal vez nunca nos han dicho nada porque no hemos entendido, ¿verdad?
o no hemos explicado nosotros el sentido litúrgico de las palabras, de las oraciones, de los ritos que se dan dentro de la liturgia y de la palabra. Entonces todo fue hecho por Él y para Él. Sin ella no existió nada. Es decir, si de Jesús no brota de sus labios, Padre, quiero que José Inés sea engendrado en el seno de su madre, no vengo, hermanos, ni tú ni nadie. Estamos aquí por Jesucristo, porque Él así nos quiso, gordos, chaparros, feos, bonitos, guapos, limitados, pero con una belleza. Hay que descubrirla. ¿Cuál es? Les digo todo eso, luego me viene a la mente, pues yo se los comparto. De todo cuando existía, en ella estaba la vida, y la vida era la luz del mundo y de los hombres. Jesucristo viene a iluminar el mundo que vivía en tinieblas. Son las palabras que se hablan en el Adviento, ¿verdad? En medio de la oscuridad, de las tinieblas, se habla de la luz de Jesucristo. La palabra era la luz verdadera. Juan siempre habla en el pasado, era, sino tenemos que decir también nosotros, es la palabra. Tal vez habla en el pasado, eterno, ¿verdad? Pero es siempre presente, siempre actual. No por decir era, pues ya eso era, ya no existe. Jesucristo es el hoy de Dios. Es la luz verdadera que con su venida al mundo ha iluminado a todo este hombre que ha creído en Él. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el verbo, hermanos, el verbo de Dios. Vamos a ver el número 1, la historia de la salvación. Sin duda, pues muchos de los que ya han estado en grupos apostólicos, pues ya llevan un caminar, pero les digo, siempre tenemos que estar recordando, reviviendo nuestra historia de la salvación. ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué comenzó? ¿Para qué comenzó? ¿Qué papel juego yo? Yo soy pobre, yo no sé nada, pero por algo y por eso dice que por Cristo estamos aquí. Hay que preguntarle a Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiere Jesús de este niño que está en el vientre de su madre? Porque les digo, a veces hacemos proyectos. Cuando nazca nuestro niño o nuestra niña, antes era hermoso, antes era bellísimo. La ilusión de los esposos, será niño, será niña. Y comienza, ¿verdad? La ilusión del señor, no, ya vas al ultrasonido, ya. Es niña, no, se desilusiona el papá. O la mamá es niño, no, niño. Y ya no captamos la voluntad de Dios. Ya queremos nosotros hacer nuestros. Y aún así, ¿verdad? Si conocieran los matrimonios, su sexualidad, el ritmo de la vida, así como el campesino conoce su tierra, la tiene que ir rotando el cultivo para que no se empobrezca. Tiene que rotar el maíz con el frijol y así, dejarla descansar 1 año, 2 años, para que recupere las fuerzas. Anteriormente pues eso no se sabía en los matrimonios, hoy se saben muchas cosas, pero se hace todo en contra de la vida. Entonces, los esposos podrán seleccionar el sexo del niño en cierto tiempo, en la ovulación de la mujer. Allí, ¿verdad? Está el secreto. En el momento cúspide, si en ese momento tienen relaciones, viene el niño porque viene. Claro, si es la voluntad de Dios, si los dos están bien fisiológicamente, viene. Ahora también hay que ver que el que da el sexo es el hombre. Si el hombre trae puras XX, van a ser puras niñas, y por eso se pelean con la mujer y la dejan, se van con otra, y sucede que van a ser puras niñas, y así va a andar el hombre enojado, buscando niños. Pues no, usted es el que no trae niños. Hay veces que el hombre solamente trae Y, entonces van a ser puros niños. Por más niñas que busquen no van a venir, porque el hombre aporta X, Y y la mujer solamente una X. Sin duda pues eso lo saben. Les digo, ahorita se me viene a la mente
para que veamos pues en un contexto más amplio todas estas cosas. A propósito pues del campo, también hay que dejar a la mujer descansar como esposos. Por eso la cuaresma es importantísima, separarse un poquito como pareja para recuperar su espiritualidad, la dignidad de la intimidad, porque se pierde que son personas, se ven como cosas. Hay que ponernos esto, hay que hacer aquello, hay que poner esa película, hay que hacer aquello, porque me dijo el psicólogo, porque me dijo el médico que tenía que hacer eso. Puras estupideces, hermanos. Perdón la palabra, pero eso es. Si las personas, les digo, pues están ahí por algo, para dañar el matrimonio, su santidad, su pureza. Les digo perdón porque me salga del tema, pero pues es de lo mismo, ¿verdad? De la salvación. ¿Cómo vamos a lograr la salvación? Si el niño, el papá quiere una cosa, la mamá otra quiere, el abuelo otra, la abuela otra, los hermanos otra. ¿Qué quiere Dios de ese niño? Siempre hay que buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos cooperar los que estamos aquí para que ese hijo de Dios por el bautismo es hijo de Dios? Ya no son nuestros hijos. Al bautizarlos, no, pues ya no los voy a bautizar, ¿cómo que no son míos? Pues se les da, ¿verdad?, a través de los padres la vida para que los dejen salir a buscar el mundo. Hay que prepararlos, educarlos, para que conociendo a Dios puedan servir donde quieran. Bien, pues ya no me alargo en eso porque luego se nos hace noche. Entonces hablamos pues de la historia de la salvación. Las palabras y obras de Dios contenidas en la Biblia constituyen la historia de nuestra salvación. No se acabó con la ascensión del Señor o con los hechos de los apóstoles, no, la historia de la iglesia sigue. Viene otro papa, viene un cura, viene otro cura, viene un vicario, viene otro, y la historia de la salvación viene. Lo importante es que nosotros seamos buenos traductores, sepamos traducir a los niños, adolescentes y jóvenes, traducir o transmitir. Si tenemos que traducir mucho el lenguaje, porque ya no lo entienden, el lenguaje de la santidad, del amor, del servicio, de la humildad, de la sencillez, de la generosidad, no, ya no se entiende. Es mi dinero, es mi vida, es mi cuerpo, yo saber lo que hago. Pues no, ¿verdad? Hemos perdido el sentido real de cristianos. Entonces nos presenta las etapas de la historia de la salvación. Primeramente Dios hace las promesas del Mesías Salvador, y cuando Adán y Eva cometieron el pecado, que se apartaron de Dios, del plan de salvación, no les gustó. Nosotros hacemos lo nuestro, no queremos aquí que la iglesia ingiera, no queremos aquello, nosotros vamos a educar, ya ni queremos educarlos como nuestros padres, y todos nos vamos alejando de Dios, de la familia, de la iglesia, y por eso estamos como estamos. Decía aquella canción, ¿verdad? Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, porque no sabemos transmitir los valores, nos da miedo o no queremos prepararnos. Entonces es el proceso, Dios lleva un proceso, respeta la naturaleza, lleva un ritmo, lento, muy lento, pero seguro. Entonces están las promesas del Salvador, y luego viene la elección de un pueblo. Pasaron muchos años, cuando vienen después se formaron los pueblitos, y luego viene el pueblo donde vive Abraham. Salte de tu tierra y vente a donde yo te diga, te haré padre de una gran multitud. Del linaje humano, Dios va preparando la llegada del Salvador. Entonces se forma un pueblo, y primero Abraham, las personas los manda a Egipto, donde se perdieron por más de 460 años, algo así más o menos. Se les olvidó que había Dios, y por eso viene el dolor, los sufrimientos, las pruebas. Por eso digo, a veces como que nos enconchamos, estamos muy a gusto, ¿verdad? Cuando cambian los curas, cuando cambian los obispos, ya le agarramos el modo y ya no hacemos ni para atrás ni para adelante. Entonces todo esto repercute.
Entonces cambiaron, se murió José, vino otro, murió el faraón y vino otro, ya no los conoció, ya no los amó, ya no los respetó, tenía otra visión. Estos son muchos, nos van a esclavizar, así es de que vamos a aprovecharnos antes de que ellos nos esclavicen a nosotros. Todo esto, hermanos, negativo, es para despertar. Esta pandemia, les digo, si no nos hace despertar a una nueva realidad, seguiremos siendo esclavos de la educación, de los gobiernos, incluso de lo mismo religioso, de la cultura, de todo. Habrá cambio. Al principio había muchísimos videos de animación, que nos veremos, nos abrazaremos, nos besaremos, compartiremos. Pues quién sabe qué vaya a pasar más adelante. Entonces ahí están los procesos, la formación del pueblo a través de Moisés, que los libera, los lleva a recordar a Dios en el Sinaí, a través de prodigios, el hambre, las pruebas, la sed, las víboras, todo, las persecuciones de los enemigos, los hacían voltear su mirada hacia Dios. Luego viene esa promesa, se traslada hacia David. Me he escogido a David, un hombre según mi corazón, un hombre que tiene el corazón de Dios. ¿Cuántos hombres quisiéramos, hermanos, hoy en el mundo? En todos los ámbitos, con ese corazón de Dios. Que aunque cometan pecados, faltas, si eres fiel a Dios, hermanos, felicidades. Si te equivocaste en tu matrimonio o en tu sacerdocio, levántate, pide perdón, reconoce tu pecado, porque el amor primordial es Dios. No es tu mujer, no es tu esposo, no es tu sacerdocio, es Dios. Y si reconoces tu pecado, te levantas, Señor, me equivoqué, como David, misericordia, mi Dios, por tu bondad, ten compasión de mí, lávame, purifícame. Y siguió David su camino, y sus descendientes, su linaje, se perpetuó hasta la llegada de Jesús. Y luego ya vienen pues las pruebas en el desierto, los exilios, todo eso, para recordar que hay una promesa que aunque no se mira cercana, ahí va caminando. Y ya llegada al plenitud de los tiempos, nos dice, viene Jesús, que nace en la humildad, en el secreto, en el silencio, en las tinieblas, y brilla, ¿verdad?, con luz propia para la gente sencilla, para los sabios que buscan la verdad y lo descubren. No son los poderosos, sino la gente humilde y sencilla. Y ya a través de la iglesia, pues en la nueva alianza, pues esa continúa, guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos de una manera general el proceso que Dios va siguiendo a lo largo de la historia. Y aún ahora, en medio de tantas pruebas que hay en el mundo, que estamos tantas cosas viendo, pues tenemos que seguir caminando en la fe. Y ya pasamos al número 2, en el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último, los Macabeos, el último de los libros de la sabiduría, los Macabeos. Bueno, algunas Biblias cambian los órdenes de los libros, en algunas el último de los libros es el de los Macabeos, como unos 100 años antes de Jesús, y comienzan, ¿verdad? Entonces estos libros del Antiguo Testamento es una etapa de preparación. Así cuando la mujer sabe que está embarazada, comienzan los preparativos, cierta alimentación, cierto modo de caminar o de sentarse, no puede hacer ejercicios rudos, cargar cosas pesadas, una alimentación, una dieta especial, no enojarse mucho. Aquí implica, ¿verdad?, la oración, la vida sacramental, la paz interior, evitar los sobresaltos. Todo eso afecta al producto. Y aunque en el Antiguo Testamento hubo muchos sobresaltos, viene el Salvador. Viene.
Entonces todo este periodo es de preparación. Todas las promesas del Antiguo Testamento se depositan cuando se anuncia la venida de Cristo. Así nos lo dice Lucas en el 24:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Está también Juan 5:39, primera de Pedro, del capítulo 1, del 10 al 12. Y los documentos de la iglesia pues vienen a corroborar esto, de la Dei Verbum, ¿verdad? Que habla de la divina revelación. Un documento, fue el único documento, hermanos, que tardó muchísimo en elaborarse. Se elaboraron todos muy rápido, este fue el más difícil. Pero es tan hermosísimo, hermanos, como los santos padres, los obispos y todos los que se congregaron, iluminados por el Espíritu Santo, ojalá puedan leer ese documento de la Dei Verbum, la divina revelación, cómo se fue llevando el proceso. Entonces habla de la economía del Antiguo Testamento, estaba ordenada sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significativamente, con diversas figuras, la venida de Cristo, nuestro Salvador, y a proclamar el reino de Dios. Es lo que nos dice ese documento, en ese párrafo de Verbum 15. El número 3, Jesucristo es la plenitud de todos los tiempos, es el centro, hermanos. Aunque les decía, hoy quieren desbancar o quieren ponerlo al igual de otros, Jesucristo sigue siendo el centro de la historia, aunque no le guste a Siddhartha Gautama, a quien sea, ¿verdad? A Buda, ¿cómo se llama? Decíamos Zoroastro, no sé qué tantos, ¿verdad? Tantas personas que hay ahora que ya ni a la mente me vienen. Es que dijo esto, Jesucristo repite lo que otros dijeron, otros mesías. Pues no. Sepan que Jesucristo, dijimos el miércoles pasado, que Jesús es el centro de la historia y en él todo adquiere la perfección. ¿Han oído que se dijo? Pues yo les digo ahora, todo el que se enoje, todo el que comete, todo el que mire a una mujer con malos deseos, comete adulterio. Ya dijo antes que hay que odiar, despreciar, amar solamente a uno. No, todo el que se enoje, todo el que insulte, todo el que desprecie, será reo. Ámense. Ese es el mandamiento nuevo. La perfección. Y si no la hemos encontrado, hermanos, es porque no hemos vivido ese mandamiento. Si seguimos peleando, robando, matando, insultando, no hemos aprendido a vivir como cristianos. Pues porque no nos conviene. Hasta para allá Cristo no me conviene. Yo quiero seguir robando, matando, mintiendo, como sea. Entonces Él es el centro. Aquí nos vuelve a repetir pues, la promesa hecha a Adán y Eva en el Génesis 3:15. Nos habla también de los episodios de Abraham cuando Dios los llama en el Génesis 15:5, donde Él hace las promesas. Ya dijimos de David, ahí está en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Y luego vienen los profetas, que son los que recuerdan la promesa del Salvador que ya viene. Isaías, en el capítulo 7, verso 14, pues nos llevaría, yo creo, toda la clase, pues ver todos los textos, es muy difícil. Aquí solamente lo señalamos. Y se tendría que hacer un estudio ya más profundo, les digo, para ir viendo cada texto, corroborar la realidad que se nos presenta. Y ya pues se realiza ese cumplimiento en el nacimiento de Jesús, que viene a ser el parteaguas, el centro de la historia. Así como el sol es el centro del universo, así Cristo es el centro no solamente del universo, sino de la historia y de la eternidad. Está al centro, nadie podrá quitarlo. Y solamente la ciencia, la sabiduría divina nos va a venir a recordar. Así como Galileo Galilei vino a recordarnos que el centro de nuestra galaxia es el Sol, así también la ciencia divina, pues necesitamos grandes teólogos que vengan a reiluminar nuestro camino, nuestra ceguedad, porque les digo, a veces somos tan literales y
con el tiempo, la maduración de la Biblia nos va a dar muchas respuestas en el futuro, o nos está dando, y en el futuro seguirá dando, iluminando, hasta llegar a la verdad plena de Jesucristo. Va a llegar el día en que se diga Jesucristo es el centro de la historia. Aunque ahora lo digamos, y aunque ahora muchos lo nieguen, se va a llegar a afirmar científicamente que Jesucristo es el centro de la historia. Y no me equivoco, hermanos, porque así será. Bien, luego vienen las aspiraciones. Bueno, continúa pues Jesús en la plenitud de la revelación. Así lo señalan también los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del verso 1 y 2. Y la historia de la salvación continúa a través de la historia de la iglesia, iluminada desde Pentecostés. Esa pequeña comunidad, el Espíritu Santo la va guiando, orientando. Jesucristo, pues, la persona de Jesús, viene a renovar, establecer la nueva y eterna alianza con Dios. Ya no es la alianza con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, ¿no? Es Jesucristo que viene a establecer la única o la segunda y definitiva alianza con Dios. Dios y los hombres. Él es el que trae el pacto. Él es el que se pone en medio como un juez entre Dios y la humanidad para que ese pacto quede sellado y firmado. Pues son las escrituras también, ¿verdad? Cuando vayas a dar testimonio, que sean dos y que conste por dos, ¿verdad? Dos o más. Jesucristo lo dice en un pasaje. Cuando vayas a corregir a tu hermano, lleva a otro. Y si a ustedes dos, llamen a otros, y si no, dejen, ¿verdad? Pero que conste que se dijo, y ahí está la palabra, es el testimonio. Y era válido. Anteriormente no había que firmar un documento o algo. Y por eso algunos dicen cuando se casan, yo no firmé un documento en la iglesia. Por lo menos cuando te presentaste, firmaste que estabas de acuerdo que ibas a cumplir y vivir todo aquello que no solamente se te dijo en las pláticas, sino que ahí está. Diste tu consentimiento delante de una comunidad y de un ministro, delante, testigo de Dios y de la comunidad, que tus palabras fueron sinceras, honestas. Otra cosa es cuando se ponen nerviosos, que vienen drogados o borrachos. Anteriormente sabían las amenazas, esos matrimonios no fueron válidos. Se hicieron bajo amenaza o bajo condicionamientos. Pues se sigue diciendo que todavía hay muchos matrimonios que no son, porque se hicieron con dobles intenciones. Entonces la palabra de Jesús viene a sellar, y por eso en el matrimonio se sella. En el orden sacerdotal también se sella el compromiso, la obediencia, los votos religiosos, la obediencia a los superiores, la castidad, todo eso. El número 4, Jesús inaugura el reino de Dios. Jesús vivió en Nazaret, toda su infancia, su juventud pasa desapercibida. Son cosas que solamente le competen a Dios y nos siembra esas dudas para que nosotros en la fe caminemos, en la esperanza, que viene y nos siembra una cosa, una película, una documental de esto que de aquello. Les digo, ese padre, no sé si era padre, solo sé que era jesuita y que comenzó, era Cachemira, que Jesús que lo drogaron en la cruz, se bajó de la cruz, lo llevaron allá, se casó, tiene hijos y que por ahí andan sus descendientes. Otros están en Francia, pues no. Entonces Jesucristo tiene muchos hijos en el mundo, ¿verdad? Y si así fuera, ¿dónde están estas personas? Iluminadas. No hay más hijos. Jesús es el Hijo único de Dios y de María. Así nos lo enseña la iglesia y la tradición desde siempre. Entonces Jesucristo vive una vida privada. Lucas nos dice en Lucas 2, 51, 52, que vivió bajo la autoridad de sus padres, se sometió cuando era adolescente, que no saben que tengo que hacer las cosas de mi padre, pues sí será su padre, pero le falta
aprender a obedecer, a conocer a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? Sino en la obediencia, en el amor, la fidelidad a sus padres. Aprendió, chupó la cultura judía de sus padres. Y ya llegado el momento, viene la predicación. Por ahí uno de los apóstoles está en las bodas de Caná en Galilea. No es mi hora, nada como de que no anden, vámonos. Comienza Jesucristo, lo que llamamos hoy en los misterios luminosos, la autorrevelación de Jesús. En las bodas de Caná, María le da el empujoncito, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía, no sé, ya trabajaba, ya de haber tenido unos entre 16 y 18 años, que también es parte de mi conversión o del llamado vocacional. Pues yo les digo, a veces mi vocación no la puedo centrar en una sola palabra, en una sola cosa. Tengo muchísimos, ¿verdad? Yo me acuerdo de ese, que estuve en una fábrica de calzado ahí por la onda de San Miguel, y pues muy entusiasta, muy alegre, muy puntual en mi trabajo y todo, muy buenos amigos, compañeros de trabajo. Ya fueron ahí los del seguro, las enfermeras, que a poner una vacuna. Yo no supe ni de qué era la vacuna, simplemente fueron y digo, oiga, pues ya tomando de la gripa, me siento, me duele la cabeza y me duele mucho, traigo estos síntomas, ¿no me hará daño? No, no le hace daño. Y me ponen la vacuna. Ya me regresé a mi lugar a trabajar y comencé a marearme, ¿verdad? Y ya me dijo, oye, ¿qué te pasa? Pues me estoy desmayando, ya me llevaron a la bodega, y me tuvieron un rato y pues no se me pasaba. Y así pasó varios días, lo mismo. Comenzaba a trabajar y me volvían otra vez las náuseas. Y mi mamá todos los días, váyase a trabajar. Yo aquí no lo quiero, ándele, camínele. Yo no tengo aquí nada que darle. Búsquenle. Eso tienen que hacer todas las madres con sus hijos. Ay, mijito, no te apures, tienes hambre, tienes frío, pobrecito. ¿Qué te gusta de comer? Ándele, no, vamos. Órale, camínenle. Aunque les duele el corazón a la madre, tiene que aventar a sus hijos a la calle. No a robar, no. Bueno, yo le digo también, me inicié de niño en esas cosas, pero no sé cómo se me quitaron, no sé. Fueron cosas del momento que yo también las ubico en una etapa de mi historia, de mi persona, de mi cultura, de mi ambiente, de la situación familiar, pero todo quedó ahí. Ya no trascendió hacer cosas, ¿verdad?, de andar en los robos. Y así Jesús lo mandaron, ándele, camínele. Y hasta que fuimos al seguro, dice el doctor, oiga, pues estos no son síntomas de enfermedad, son más bien como psicológicos. Lo que tiene que hacer es hacer esto. ¿Le gusta estudiar?, me preguntó el doctor. Yo me quedé así como asombrado. Me pregunté, ¿estudiar? ¿Estudiar qué? Pues hace 2, 3 años que terminé la primaria, a los 15 años les digo, ¿estudiar qué? Y terminé con bajas calificaciones, de 6 para arriba, 10, pues yo creo muy pocos. Y me preguntó el doctor, me pregunté yo también, ¿qué quiero estudiar? Dijo, tiene que cambiar de vida, de ambiente de vida. Y ahí comenzó otra reflexión, hermanos. Digo, Dios me ha puesto muchas pistas y hasta ahora hay que seguir buscando. La llamada a Dios no se acaba. Ya digo por ahí en un comentario, con haber sido ordenado, ¿no? Se tiene que alimentar la vocación con todos estos detalles de tu vida, de tu pasado. No los sepultes, ni los guardes, transmítelos. Entonces viene todo eso. Y Jesús le dice, Mariana, camínale a lo que sigue. Uy, se me va muy rápido el tiempo. Bueno, les digo, pues ojalá pues todo eso les sirva, más allá de
bueno, se enriquece pues con el testimonio personal y todas estas cosas. Entonces viene Jesús a establecer el reino de Dios, viene la predicación, todo esto que aprendió de sus padres, de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, los salmos, los profetas y la ley, los mandatos divinos, se enriqueció lo que sus padres transmitieron, lo llevó a ello, ¿verdad? Y poner los mandamientos en su lugar. He venido para que se cumpla rectamente la ley, como haya sido, ¿verdad? Esta es la ley divina, que todos los pueblos, todas las culturas, las religiones, si se someten a ella, encontrarán el camino de la felicidad, de la perfección y de la santidad. El número 5, la predicación del reino de Dios. El reino de Dios consiste en vivir en unidad, de lo que les he dicho, ¿verdad? Tenemos que transmitir ese reino de Dios, reino de unidad, de amor, de justicia, de verdad, de solidaridad, de fraternidad. Implica liberarnos de todo lo que nos oprime. ¿Qué te oprime? ¿Qué me oprime a mí? ¿Que no me deja amar? ¿Que no me deja ser libre, feliz? ¿Que no me deja hacer feliz a los demás? A mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a la gente que me rodea en el trabajo, en los grupos. Hay esclavitudes, hermanos. Y mientras no descubramos que nos esclaviza, no por más retiros o testimonios que oigamos, yo soy el importante. Si no me libero, voy a seguir robando, matando, mintiendo, haciendo cosas que no van de acuerdo al reino de Dios que Jesús nos enseñó. Entonces este reino exige una respuesta radical. Ahí está la conversión. Te seguiré, pero déjame ir no, usted venga y sígame. Está pues también la libertad de seguirlo o no seguirlo. Estas son las condiciones. ¿Quieres seguirme? ¿No lo vas a hacer tú? Quiero que colabores conmigo. El Espíritu descenderá sobre ti, te abrirá el horizonte. No sé si puede ser la religiosa, la madre, esta Gela, que le llamó a su médico particular, más bien su director espiritual, y que le dijo: tengo cáncer de garganta. Dios no te ha dejado sola. Pero es que no me ha escuchado, tengo cáncer de garganta. Dios nunca te ha dejado sola. Y nos hacemos sordos, hermanos, nos envolvemos. La desolación que Dios no nos quiere, nos ha castigado. Pero no vemos esa lucita, ¿verdad? Esa palabra divina que te está diciendo allí. Entonces hay que estar siempre atentos, porque nos esclaviza el dolor, el sufrimiento, las pruebas, el desempleo, y comenzamos a pelear, a gritar. No estamos trabajando el reino de Dios, hermanos, ni en esta pandemia. Estamos preocupadísimos, tantas cosas que nos están impidiendo desde el hogar hacer florecer ese reino de Dios. Les he dicho, vienen muchas cosas muy difíciles, y si no nos preparamos espiritualmente, si no nos acercamos a la confesión, a la Eucaristía, pues ¿cómo? Se está cerrando el templo, la misa no vale a través del celular. Nos estamos engañando, el demonio es tan sutil que podemos hacernos indiferentes, fríos. Ya no vale nada, no sirve de nada, no pasa nada. Y por eso, ¿verdad? Tenemos que estar reflejando cuál es el reino de Dios. Entonces nos corresponde hacer visible la presencia de este reino y unirnos a Jesús como grupos, como personas, como familia, como hermanos, como miembros de la iglesia. Mírenlos cómo se aman, porque vivieron el reino de Dios en la plenitud del amor. Es lo que tenemos que seguir haciendo. El número 6, los destinatarios del mensaje. Ya decía también que Jesús en los del Evangelio hace 2 semanas: no vayan a tierra de judíos ni de paganos ni de samaritanos, vayan a la casa de Israel, vayan con los judíos. Primeramente está ahí.
Recuérdenle lo que yo les enseñé, para que conste, no solamente de mi palabra, que conste por ustedes, que no solamente son invenciones mías, llévenles. Y fueron y nada. Entonces ahora sí, los apóstoles, los discípulos respetaron lo que Jesús les dijo, se convirtieron los que tenían que convertirse, los demás siguen hasta la fecha, porque su Dios es el dinero, el poder, la tierra. Y van a seguir negando a Jesús, pagando millones de dólares, haciendo programas, inventando, ¿cómo se llama?, testimonios. Los destinatarios, dice, serán ahora San Pablo, los gentiles, los paganos, San Pedro y San Pablo y todos los demás. Y de esta manera surge la iglesia, el nuevo pueblo de Dios que peregrina. No nació con Lutero, ¿verdad? Después de tantos siglos, no nació con otras religiones. Aquí va el tronco, ¿verdad? Y quien sea fiel a ese tronco, pues les digo, vean esa película de El paseo de las nubes, ilumina mucho, ilumina. El tronco, como Jesucristo es el tronco, y es mucho más, ¿verdad? Tiene muchas palabras que podríamos decir de Jesús. El número 7, que significó la muerte y resurrección de Jesús, pues que vino la Pascua, el paso de la muerte a la vida para todos. Si Cristo no resucita, dice San Pablo, vana es nuestra fe, vana. Entonces hay que revisar esto, hermanos. Si nuestra vida de cristianos es vana, ¿por qué? Es porque no hemos vivido el misterio de Cristo, no vivimos como resucitados. Por ahí alguien decía también en una conferencia, es que los cristianos viven de un Dios, celebran un Dios muerto. Sí, un Dios que muere en la cruz, se hace presente para nosotros en la Eucaristía, ya no en la cruz, está ahí para testimoniar que murió en la cruz y que se hace presente en la Eucaristía el misterio salvífico. Entonces Cristo vivo se entrega por nosotros, muere ahí nuevamente, se nos da como alimento y bebida espiritual de vida eterna. Esperamos a Jesús resucitado y glorificado, que vendrá por segunda vez. Entonces no se quedó Jesús en la cruz, como dicen los protestantes. No, Cristo está vivo y se hace y muere en la cruz, en el altar de la cruz, para salvarnos a través de la imposición de las manos cuando viene el Espíritu Santo. Y eso es para los que creen en Jesucristo. Aunque sea por celular, veamos ahí cuando el sacerdote pone las manos, invoca el Espíritu Santo y viene la presencia real de Jesús. Y dice aquí el documento de Ibermund 12, el misterio pascual engloba la muerte y resurrección de Jesús. Este constituye definitivamente a la iglesia, con la que Jesús lleva a plenitud su misión. La misión de Jesús, les digo, de los apóstoles, no quedó ahí en el último versículo de los Hechos de los Apóstoles. Sigue caminando la iglesia a través de la historia. No sabemos cuántos siglos más, no sabemos cuántos papas más, porque ya están anunciando que este es el último papa y que tiene que ser asesinado, ¿verdad? El anticristo se le llama, pues está Jesucristo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, y así caminará nuestros pueblos en la fe. También aquí apuntaba algo, ¿verdad? Como las mentiras que se siguen difundiendo en torno a Jesucristo pagan muchísimo. Veamos un delincuente, mientras siga dando la cuota, va a estar libre, va a seguir vendiendo drogas, delinquiendo, matando, secuestrando o lo que sea. ¿Por qué? Hay un dinerito. Y así está, hermanos, el mundo. Así estamos. Y por eso hay que pagar dinerito. Y como Cristo genera mucho dinero, mucha polémica, mucha curiosidad, mucha morbosidad, ahí está. Paga. ¿Y quién paga todo eso? Pues todos los cristianos ignorantes, que estamos ahí embebidos, ¿verdad? Y sí es cierto que Jesús tenía otra mujer. Y sí es cierto que Jesús no murió. Y sí es cierto que era una mentira.
Y ahí estamos. Y cada que vemos esos videos, estamos pagando para que otros se enriquezcan y sigan la mata dando, ¿verdad? Pagamos para que otros sigan difundiendo mentiras a costa de nuestra ignorancia. Como el licenciadito se hace, bueno, no todos, ¿verdad? Se hace rico a costa de los ignorantes. Paga, échale todo el dinero, échale. Y ya mero. Pues ya no pude, pues ya te sacó todo el dinero, ya te dejó sin casa, sin calzones, pues ya no pude, fíjese, consígase otro. O no tendrá otro terrenito por ahí para seguirle. Así es. Bueno, el número 8, el Espíritu Santo continúa la obra de Cristo a través de la iglesia. Cuando se derramó en el Pentecostés, y es la fe pascual en Jesús de los apóstoles, Jesús le pide a los apóstoles que se guarden, es decir, que se esperen aguardando la promesa del Espíritu Santo, que no se separen. Por eso la experiencia de Tomás fue dura para él, se sintió mal y por eso pidió ver al Señor, para creer y sentir lo que los otros sintieron, y sintió todavía más, ¿verdad? Hasta de su corazón brota, Señor mío y Dios mío. Esas palabras que brotan de su corazón, que tienen una belleza teológica para nosotros, que cada vez que celebramos la Eucaristía teníamos que exclamarlo. Les decía de esa niña que se murió el día que comulgó. Ella sentía, y era su conciencia, que el cristiano debería morir de amor al recibir a Jesús en la Eucaristía. Fíjense, hoy que será, pues yo creo ya 50 años, en este día Sagrado Corazón de Jesús, celebré mi primera comunión y todavía sigo, hermanos, aquí estamos, después de recibir a Jesús, ahora me toca compartirlo, 50 años ya, fíjense. Bajo muchas circunstancias, aquí estamos, sirviendo al Señor a través de la palabra, a través del banquete. Entonces hay que seguir caminando en esa fe de la iglesia, en la obediencia, en la humildad, en la entrega al servicio del pueblo de Dios. Entonces por el Espíritu Santo, hermanos, que les digo, nos sostiene, nos guía. A veces uno tiene ganas de correr, de irse. Yo les digo, he sentido muchas veces esa necesidad de irme. Y hay alguien que no, espera. He tenido ganas de salir corriendo de la iglesia. No te puedes ir. Y es Dios, hermanos. Él nos tiene aquí. Nosotros somos humanos, somos cobardes, pero lo que tiene que prevalecer es el amor. Lo mismo en el matrimonio, donde quiera. En tu servicio ahí tiene que estar el amor a Dios, en Jesucristo, por el Espíritu. El misterio de la Santísima Trinidad se hace presente en nuestra vida. Y por eso hay que dejar actuar el Espíritu Santo en nuestros tiempos tan difíciles, que nos vaya guiando, orientando en nuestro caminar como familia, como grupos, como sacerdotes, obispos. Y por eso hay que pedir a Dios mucho por el Papa, que le dé la luz del Espíritu Santo, en vez de andar difundiendo tonterías, que aunque sea un sacerdote que se diga muy santo, muy prudente, muy espiritual, si habla en contra del Papa, pues está faltando. Mientras el Papa nos diga, hay que vivir esta experiencia de esa manera, está salvaguardando nuestra vida, está salvaguardando los sacramentos, el depósito de la fe. Es que el Papa es cismático, es que el Papa es lo que dijeron. ¿A usted le consta? La Iglesia ya dio un voto, ya habló, porque el Papa pues está rodeado de asesores, de teólogos, los consulta, y no solamente dentro de la Iglesia, fuera. Entonces el Papa habla con prudencia, con sabiduría, y es lo mejor para nosotros. Hay muchas palabras de muchos papas, muy hermosas, muchos discursos, pero los oímos, pues no, ¿verdad?
porque no tienen ese sensacionalismo. A veces nomás los usan también, ¿verdad? Ah, el Papa dijo esto, vamos a poner todo lo contrario. Pues ya les digo también de la fiesta platicando con el padre, el cura de ahí de aquí de los Castillos, le sembraron todo eso los medios de comunicación. Por eso apártense de ese periódico nocivo, ¿verdad? Que tiene unas dos letritas verdes, porque son enemigos de la iglesia. Pusieron videos donde está el padre celebrando misa del año pasado. Fíjense cómo guardan todo, y todo es para vender. La gente hizo su ruido afuera sin la autorización del párroco y pusieron cosas del año pasado, de años pasados, al sacerdote. Mírenlo. ¿Y quién queda mal? El sacerdote. ¿Dónde está la comunidad católica de ahí? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la humildad? Ciertamente son tradiciones muy arraigadas, muy bonitas, yo no las repruebo, pero sí necesitamos revisar si somos o no humildes, si somos obedientes, si amamos a nuestros párrocos, si oramos, si pedimos por ellos, porque nadie denunció, porque nadie dijo nada. Bueno, las mujeres, no sé si sean también sembradas, pues ya nos tenemos que morir. Bueno, pues sí, pero luego le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a los del seguro, a todos. Se necesita ser prudentes. Bien, les digo, pues todas estas reflexiones me vienen pues partiendo pues del texto que vamos viendo. Si no nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo, pues no somos buenos cristianos. Y la iglesia nueva comunidad, número 9, la iglesia nueva comunidad que prolonga la obra de Jesús en el tiempo. Entonces le toca al Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, grupos apostólicos, familias, todos los bautizados. Nos corresponde prolongar el reino de Cristo desde nuestros hogares hacia el mundo, porque del hogar es donde salen las vocaciones, los buenos hombres, y la primera escuela es la familia. La primera que educa es la familia. Los demás, he dicho muchas veces, solamente colaboramos a enriquecer los valores de la familia, y no dejen que le arrebaten a la familia su derecho divino de educar, formar a los hijos en la fe, en los valores y lo demás. Es de ustedes. Entonces hay que investigar cuál escuela, qué profesores hay que ver su currículum, ¿verdad? Primeramente, tiene temor de Dios, y aunque no profese fe católica, respeta las costumbres, las tradiciones cristianas, la doctrina cristiana adelante. Si no, aunque venga preparado, con doctorados, aunque se sepa de pies a cabeza la cultura judía, y eso es, estudia la cultura judía. Aquí me viene a la mente eso también. Estudian la cultura judía, pero no desde la Biblia, no desde Jesucristo. Entonces ahí, les digo, me viene a la mente esa palabra, no están dentro de la iglesia y no quieren hacer lo que la iglesia enseña de Jesucristo, el centro de la historia, el Hijo de Dios, que vendrá al final de los tiempos a darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, ahí estamos los cristianos, o somos o no somos, trabajamos o no trabajamos por hacer presente el reino de Jesús en el mundo. El número 10, pues es lo mismo, la iglesia, pueblo peregrino, somos peregrinos. Por eso les decía al principio, nos estamos instalando. Si nos hemos instalado en la familia, pues ya no voy a ir a misa, se van a seguir transmitiendo las misas por celular, aquí está más cómodo, no me exigen, no me piden, a la hora que la pongo a las 3, 4 de la tarde, a la hora que tenga ganas, y al ratito me voy a comulgar. Y aguas, puede ser una actitud de muchos que se queden con esa costumbre, y yo les digo también, no se acostumbren a que se les tiene que dar la comunión en la mano, no. Yo con los que vienen,
en la boca. Si me enfermo y me muero, bendito sea Dios. Porque ya muchos vienen a la carne, hasta se la arrebatan al sacerdote. Muchos no lo están haciendo con humildad y con fe. Es que yo soy ministro, es que yo soy catequista. No nos acostumbremos que vamos a venir a la iglesia a tomar la comunión en la mano. Les digo, nos podemos instalar en muchas cosas, porque así lo dice el gobierno. Pues poco a poco tenemos que ir asumiendo las cosas como Dios quiere. Entonces no nos instalemos como cristianos, somos pasajeros. Vamos hacia la vida eterna, vida de gloria o vida de condenación. No hay más que dos glorias. Bueno, nomás es una la gloria, pero una es la gloria y otra es la condenación. Bien, como dijo la mamá al niño, ¿verdad? No hay más que dos sopas, fideos y jodeos, ¿verdad? O comemos fideos o nos quedamos con hambre. Bueno, muchas gracias y pues vamos a seguir caminando a través de la fe en Jesucristo y los textos sagrados. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites sumergirnos en el abismo infinito de tu amor, que brota no solamente del corazón herido de Jesús, sino también de su costado herido, para que brote de ahí la vida y la santidad a través de los sacramentos, que nunca nos atrevamos a usurpar estas cosas sagradas, santas que nos das, que siempre seamos humildes y sencillos ante esta realidad que sigue brotando de su costado herido, y que podamos celebrar un día como comunidad, como cuerpo de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, será siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, mayores amigos, les dirija y acompañe siempre. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. No me equivoco de las fechas, les digo que el martes y luego que la otra semana. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos da licencia y vida. Y feliz Día del Padre. Ojalá pudieran venir un grupito de padres de familia a celebrar, representar nuestra parroquia este próximo domingo. Que tengan buenas tardes, noches, que descansen.